Se está transmitiendo en vivo en YouTube. ¿Cómo, Ya Katy? está grabando. Se estaba transmitiendo en vivo por YouTube. Sí, es que eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos, porque ¿sabe cuánto se demora para bajarlo a YouTube? 70 minutos. Entonces, eso era lo que queríamos, pero bueno, ya ahora vamos a editar esta clase para que pueda quedar bien. Y vamos a empezar, disculpen todos los inconvenientes, y le voy a pedir, Katy, por favor, me ayuda a orar para empezar la clase. Padre amado celestial, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por inquietar nuestro corazón, Señor, del poder venir a aprender más de ti, Señor, el prepararnos, Señor, el conocerte más íntimamente también, Señor, el poder conocer tu expresión de amor que fue morir en la cruz, Señor. El conocer un poquito más acerca de ese sacrificio, Señor, el significado de cada cosa, Señor. Gracias por la vida de Magnolia, Señor. Gracias por haberla preparado para la clase de esta noche, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea revelándonos tu verdad, Señor, para poderla nosotros poner en práctica, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, en el santo nombre de tu Hijo bendito Jesús. Amén y amén. Amén. Perdón, voy a cerrar una puerta aquí porque se escucha mucho ruido. Listo. Bueno, entonces vamos a compartir. Y aquí. Listo. Habíamos quedado, recuerdan, estábamos viendo el numeral 4, que dice, aquí, que dice, la obra de Cristo, el siervo sufriente, varón de dolores. Habíamos visto las primeras tres argumentos bíblicos y los habíamos explicado. Entonces vamos a hoy concluir y terminar ese punto número 4 sobre la obra de Cristo, el siervo sufriente, varón de dolores. Y luego vamos a ver el numeral 5, que se trata de la muerte, se trata de los sufrimientos, la muerte y la expiación. Pero antes vamos a concluir este punto número 4. Vamos a continuar, así como habíamos visto la clase anterior. Por favor, Yolita, ¿me puede buscar Juan 16:32? Carlos, por favor, ¿me puede buscar Mateo 28, del 15 al 18? Carlos, Lili, por favor, me busca Mateo 26, del 36 al 38. Listo, entonces, el número 1 dice, él, como hombre real, sintió el íntimo dolor por falta de ayuda y consuelo de sus amigos. Ah, no, perdón, eso ya lo habíamos visto. Esos no son. ¿Se acuerdan que vimos las 3 primeras? Perdón, es el 4. 4, 5 y 6 nos falta. Otra vez los versículos. Por favor, perdón. Marcos, Yolita, Marcos 15. Marcos 15, el versículo 15, el versículo 24 y el 25 del capítulo 15 de Marcos. Carlos, por favor, Lucas 23, capítulo 23, versículo 28. Y Lili, por favor, Juan, capítulo 19, versículo 17. Entonces el número 4 dice, los relatos evangélicos no evitan la descripción de los efectos de los látigos
los látigos romanos y del suplicio de la crucifixión en su cuerpo. Después de azotarlo para que fuese crucificado, parten sus vestidos echando suertes sobre ellos. Entonces, lo que nos va a leer Yolandita es el argumento de este primer punto sobre el dolor y el sufrimiento que sufrió Jesucristo. Marcos 15:15. Pilato quería quedar bien con la gente, así que dejó en libertad a Barrabás. Luego ordenó que azotaran a Jesús con un látigo y que lo clavaran en una cruz. El 24 y el 25. Sí, por favor. Eran las 9 de la mañana cuando los soldados romanos clavaron a Jesús en la cruz. Luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con su ropa. Además, colocaron un letrero para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. El letrero decía, el rey de los judíos. Estos versículos que acabamos de leer solamente son el argumento de esta primera parte, el número 4. Estamos viendo cómo Cristo sufrió en la cruz. Y ahí están describiendo a través de estos versículos qué fue lo que ellos hicieron y también incluso después de que Él llegara a la cruz, de que Jesucristo llegara a la cruz, también qué hicieron con su ropa. Eso es lo que está describiendo en ese momento. El número 5 dice, en medio de sus dolores físicos, dijo a las mujeres de Jerusalén que no lloraran por él. Veamos lo que dice Lucas 23:28. Por favor, Carlos. Ya. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Recuerdan qué mujer específicamente estaba ahí, sea muy cerca de la cruz, donde estaba Jesús? María Magdalena. Ajá, sí. Entonces a ella era que se refería también, mirándola a ella, y seguramente habían otras mujeres, pero que no mencionan los nombres, porque si habla en plural, es porque habían otras mujeres, y mirándolas a ellas. Realmente debió ser un dolor muy desgarrador, porque estaban presenciando directamente todo lo que él estaba sufriendo ahí. Y entonces, sin embargo, él les decía, no lloren por mí, lloren por sus hijos, ¿no? Es lo que dice el versículo, Carlos. Sí. Ahí dice, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Ajá, por vosotras mismas y por vuestros hijos. El número 6 dice, Juan, el evangelista, señala el triunfo detrás de toda la aparente debilidad y dolor por las palabras. Él, llevando su cruz, salió al lugar que se llama de la calavera. ¿Qué dice Juan 19:17, Liliana, por favor? Dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Solamente es para confirmar que sí, que en la Biblia, en este versículo, en este capítulo de Juan, está confirmado que decía eso. Aquí hemos concluido el número 4 de todas nuestras clases. ¿Saben cuántos puntos son? Son 8. Solo que algunos en sus materiales, están en los materiales que tenemos en Classroom, están muy cortos y la verdad no tiene tanto como para explicar. Es por eso que he tratado de investigar un poco más y poder que todo quede claro, no para memorizar, sino para que lo entendamos.
Y cuando alguien nos pregunte al respecto, entonces con mucha claridad y con mucha seguridad podamos hablar sobre esto. Veamos entonces ahora el número 5. Vamos a ver el número 5. Listo, voy a tratar de hacer esto. Listo. Y el número 5 nos habla de la gran consumación del ministerio. Todos los 3, bueno, prácticamente los 3 años que pasó Jesucristo con los discípulos y desde que Él nació, toda su vida hasta los 33 años, es el ministerio de Jesucristo. Y entonces en esta oportunidad vamos a hablar de 3 puntos específicos: sufrimientos, muerte y expiación. Una pequeña introducción antes de hablar de sufrimientos. En los evangelios se señala claramente que la muerte no fue el fin, sino la consumación de la obra que vino a realizar Jesucristo acá en la tierra. Y dice acá, y en cierto modo el nacimiento y el ministerio público que ellos presentan, o sea, los evangelios, los 4 evangelios, el ministerio que ellos presentan, pese a todas las glorias inigualables, o sea, todos los milagros que Jesús hizo, todas las sanidades que Él hizo, redactadas en los 4 evangelios, no son sino la antesala para el sacrificio de sí mismo, para el sacrificio de Jesucristo, como consumación de los siglos para anular nuestros pecados. Realmente todo lo que Jesucristo vivió aquí en la tierra, y específicamente en estos 3 puntos que vamos a ver, es todo lo que Él tenía que hacer y ya estaba planeado por Dios que así fuera para que luego nosotros fuésemos salvos. Y posteriormente también, después de estos 3 puntos que vamos a ver, en el número 6 vamos a hablar de la resurrección. Entonces vamos a continuar acá. Veamos entonces, como una pequeña introducción también, qué es lo que cada uno de los evangelios, en qué se enfoca cada uno de los evangelios. Dice, detalles particulares de la obra del ministerio, pero cuando llegan, en cada uno de los evangelios hay detalles específicos, pero cuando llegan a la semana de pasión, todos abundan en detalles. Empiezan a decir exactamente cómo fue. Y busqué esta parte para que lo tengamos como información para cada uno de nosotros. En el Evangelio de Mateo dice, presenta a Cristo como Rey, el Rey profetizado. Sí. Y el versículo clave aquí es Mateo 2:2, Rey de los judíos. Dice acá, Éxodo 26:36, el color que realza, el púrpura. Y dice acá, León, Ezequiel, hablan sobre la figura metafórica que es el león en el Evangelio de Mateo, que dice que en Ezequiel, en el capítulo 1, versículo 10, y en Apocalipsis 1:7, dice que él es el rey de los animales, como una metáfora. ¿Se acuerdan? Que a veces también nos presentan, incluso en algunas películas, como el león de Judá. En Marcos, en el Evangelio de Marcos, presentan a Cristo como siervo, el siervo obediente. El versículo clave aquí en Marcos es Marcos 10:45,
donde dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El color que se menciona acá es el escarlata. En Éxodo 26:36 dice, y el color de la sangre, el siervo debe dar su vida. El animal como que se realza acá en Ezequiel 1:10, dice, el animal que es sacrificado, que es aquí dice buey, ¿no? Pero recordemos que es el cordero, escrito especialmente para los romanos, este Evangelio de Marcos. Luego podemos ver el Evangelio de Lucas, dice, presenta a Cristo como hombre, el hombre perfecto. Versículo clave es Lucas 19:10, Hijo del Hombre. Y el color es blanco. Se menciona en Éxodo 20:36. El color de la pureza es el hombre impecable, puro y perfecto. Porque claro, aquí Lucas presenta a Jesucristo como el hombre perfecto. Y acá dice, escrito especialmente para los griegos. Y finalmente, el último evangelio que dice, que es Juan, presenta a Cristo como Dios, el Hijo Divino. Versículo clave es Juan 20:31, que menciona que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y acá el color referente es azul, dice, está en Éxodo 26:36 y dice el color del cielo. Él es aquel que descendió del cielo. El animal que se menciona acá está en Ezequiel 1:10, es el águila. Dice, el ave de los cielos. Y escrito para todo el mundo. Recuerdan que cuando apenas las personas están empezando a conocer de Cristo, siempre les sugerimos leer el Evangelio de Juan, justo por eso, porque se presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Entonces vamos, esto solamente es como una introducción a lo que se refiere el punto número 5, que es la gran consumación del ministerio. Les vamos a avanzar y ya a entrar a lo que se refiere realmente esa consumación del ministerio. En primer lugar, tenemos el sufrimiento de Jesucristo. ¿Recuerdan qué fue lo que pasó en Getsemaní? Está en Lucas 23:46, pero sin leer el versículo lo recordamos. ¿Qué fue lo que pasó en Getsemaní? En Getsemaní. Que él fue a orar. Y le sudaba sangre. Katy estaba hablando, tenía el micrófono cerrado. Eso era lo que iba a decir, Katy. Justamente iba a decir lo que dijo Yolita, lo que subió a orar con los discípulos y los discípulos se quedaron dormidos. Y él fue cuando se sintió solo. Exacto. Ajá. Sintió temor, Exacto. ¿no? Sintió temor y sudó sangre. Sí, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Exacto. Entonces, esta escena aquí se buscará esta foto porque él le dijo a los discípulos que le ayudaran a orar. Sin embargo, él se fue y cuando regresó todos estaban dormidos, tal como decía Katy, como decía Yolita. Entonces se sintió también solo porque en ese momento él se suponía que estaba acompañado de sus discípulos. Acá dice, hablan del sangriento camino de dolor que empieza en el huerto de Getsemaní y termina en la cruz con la exclamación, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esto está relatado en Lucas, capítulo 23, versículo 46.
Y no quiere pasar ahora. Ahí me apareció un letrero. Esperemos que no moleste. Bueno. Ajá. Sí, esta era la que seguía. Entonces dice acá, dentro del literal de sufrimiento, también estamos viendo la parte en que era Jesús, el Hijo de Dios, enviado a la tierra a morir por la humanidad, para que el Padre lo tomara como el Cordero del Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan capítulo 1, 29. Imagínense, él tenía la divinidad, el mismo Dios era Jesucristo, el mismo Dios es Jesucristo. Y sin embargo, todo, así como ustedes vean en esta imagen, no tenía pecado, es santo. Y por nosotros vino acá a la tierra a hacerse hombre. Por eso había colocado esta parte donde, si ven acá, en esta imagen de su, me imagino que mi derecha es su izquierda, está, y al lado está el Espíritu Santo. Tenía divinidad. Y el Hijo de Dios se hizo hombre. Acá miren, en la otra imagen. Ya está como cuando entró en Jerusalén, ¿lo recuerdan? Que todas las personas le ponían ramas para que él camine. Ahí cuando él se hizo hombre. Y él sabía todo lo que iba a pasar, pero no me quiero adelantar porque creo que está aquí. En la parte de sufrimientos, dice, Jesús conocía de antemano cuánto le había de suceder, por lo cual concedía al hecho una importancia trascendental y que lo relacionaba con el concepto de un sacrificio expiatorio, que es la última parte que vamos a ver en la clase de hoy, la expiación. Y toda esta parte, el relato del sufrimiento, de lo que hablamos, de que es cuando estaba orando en Getsemaní, esta es una imagen así, cuando él estaba orando en Getsemaní, yo me imagino que él empezó a pensar todo en detalle, por todo lo que él iba a pasar. Y justo por eso es que estaba sudando gotas de sangre. Ahora vamos a hablar de la muerte. La escena no fue un mero martirio. Aquí, a ver, somos 7, ¿cierto? Nosotros somos 7 los alumnos. 1, 2, 3, 4, 5. Magnolia, Carlos tuvo que salir en este momento porque justo está llegando Alejandro, entonces le va a ver a la Simón Bolívar. Entonces él va a ir conectado escuchando la clase, pero pues, no va a poder participar, por favor. Ok, Gracias tranquila, avisar. perfecto. Gracias por avisarme. Gracias. Entonces, yo no veo a Rolando en la pantalla, ¿sí está ahí? Y aquí estoy. Ok, gracias. Entonces, bueno, está Yolandita, Katy, Luis también viene manejando, ¿cierto, Carlita? Acabo de llegar, en unos 2 minutitos me conecto. Y Ok, ya le bajo a abrir. listo, Carlita. Entonces estamos Yolandita, Rolando, Carlita, Luis, Lili.
Lili, Katy, 6 y listo. Y Carlos. Bueno, entonces yo leo el último, si de pronto no he alcanzado. ¿Qué quiero hacer en esta parte? Vamos a hacer lo siguiente. Por favor, Yolandita, lee el primero. Aquí vamos a leer 7 puntos diferentes referentes a la muerte de Cristo. Entonces, como cada punto está enfocado y dice, ¿qué pasó en la muerte? ¿Cómo fue que pasó lo de la muerte? Y está explicando cada uno, porque dice, la escena no fue un mero martirio. Entonces, queremos ahondar más en esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a explicar? El número 1, por favor, lo lee, voy a empezar por este lado, lo lee Yolandita, pero también lee el versículo y lo explica. Uno de los versículos puede ser. El número 2, por favor, lo puede leer Rolando, lee el versículo y también lo explica. El número 3, lo puede leer Katy, por favor. Lo lee el versículo y lo explica. Ya llegó Carlita. Luego avanzo, solo para explicar, voy a avanzar. El número 4, por favor, lo lee Carlita. Lee el versículo y lo explica. Estamos hablando de la muerte de Jesucristo. El número 6, por favor, Luis. Lo lee Luis. Ahora que entre le vuelvo a decir, tranquila, Carlita. Entonces, lee el versículo y lo explica. Y el número 7, Lili. ¿Listo, Lili? Sí, correcto. El 7 me tocó. Juan 19. Ok, Gracias. perfecto. ¿Ustedes ven una franja negra por ahí? Es que tengo esto, no sé dónde ponerlo. Bueno, empecemos entonces. Voy a devolverme. No sé por qué no me deja devolverme. No sé por qué no me dejaba devolverme. Pero voy a correrlo acá. Listo. Quiero hacerlo más eso. Listo, ahora sí podemos empezar, por favor. Por favor, Yolandita. Ya, a ver, según el relato de Juan 18, del 4 al 11, y según Mateo 26, 53, demuestran que Jesús se entregó por su propia voluntad en las manos de los perseguidores a la hora señalada y que en manera alguna habrían tenido poder los hombres sobre él, si no hubiesen sido los instrumentos de la realización de los planes de Dios. Y Mateo 26, 53 dice, ¿no sabes que yo puedo pedirle ayuda a mi Padre y que de inmediato me enviaría todo un ejército de ángeles para defenderme? Esto quiere decir que él estaba consciente de lo que estaba haciendo y que él obedecía lo que decía su Padre para poder salvarnos a todos. Él dio su vida por todos nosotros. Exacto.
Y lo que dice ahí literal, ¿no? Se entregó por su propia voluntad. Trayendo a colación lo que explicábamos antes respecto de que él sabía cada paso que iba a pasar, independientemente de todo ese sufrimiento, se entregó por su propia voluntad. Rolando, por favor. El número 2. Número 2 nos dice, el sueño de la mujer de Pilato, en Mateo 27:19, señala el ministerio que rodeaba a la persona de ese justo. Y en Mateo 27:19 nos dice, y estando él sentado, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Aquí en el relato dice que la mujer de Pilato soñó la escena y por eso le decía, en este caso a Pilato, dice que no tenga nada que ver con eso. Se lavó o sea, que se lave las manos, prácticamente lo que le entiendo yo también que aquí le dijo, ¿no? Que no tenga nada que ver porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Exacto. Exacto. Por eso fue que Pilatos obró como obró, ¿no? El número 3 lo tiene Katy. Sí. Dice, la manera en que se presenta la alternativa de Cristo o Barrabás y la sustitución de este por el incidente que perece y muere en la cruz del tribunal es más que una conciencia e ilustra claramente el principio de soteriología llamado sustitución. Mateo 27:13 al 23. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravilló mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos, le dijo Pilatos, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? ¿Por qué? Porque sabía que por envidia le había entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy ha padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciéndole, sea crucificado. Entonces, lo que podemos ver que aquí, como nos dice el principio de la soteriología, empezó la sustitución cuando Jesús fue sustituido por un pecador. Entonces, él vino a tomar ese lugar. Entonces, él tomó nuestro lugar en esa cruz. Y también porque que Jesús le dijeron que soltaran a Barrabás, ¿no? Vamos a ver si me deja avanzar aquí. No sé por qué no me deja avanzar. Listo. El número 4 es Carlita, ¿cierto? Sí. La impresión que el reo hizo en Pilato, quien le entrega por miedo a las maquinaciones de los judíos, declarando a la vez que era un hombre sin culpa.
señalando mucho más que un fallo de la justicia humana. En Mateo 27:24 dice: Pilato vio que ya no le hacían caso y que aquello podía terminar en un alboroto muy peligroso. Entonces mandó que le llevaran agua, se lavó las manos delante de la gente y dijo: Yo no soy culpable de la muerte de este hombre, los culpables son ustedes. Entonces él ya sabía que Jesucristo no merecía ese castigo, y por eso hizo se lavó las manos en señal de que él no tenía la culpa, sino que era el pueblo el que tenía la culpa de la muerte de Jesús. Y le hizo caso a la esposa, ¿no? Le hizo caso porque siempre las esposas damos consejos sabios. Sí. Ajá. El número 5, por favor, Luis. Mi amor, es que leer eso. Dice, el crucificado que concede a otro un lugar en su reino durante la horrible crisis de dolor, demuestra no ser un mártir, sino un rey. Lucas 23, del 39 al 43. Dice así la palabra de Dios. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes: caed sobre nosotros, ¿no? 39. Perdón, 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, este es. Entonces, ¿qué significa este versículo? Para mí es de los más bonitos y reveladores que hay en la Biblia. Porque creo que de toda la historia de la Biblia hay una persona que con certeza está junto a Dios. Es el ladrón, el ladrón que se arrepintió, ¿no? Entonces él no tuvo que ni siquiera bautizarse, no tuvo ni siquiera que seguir el curso de agenda, ¿no? Ni la academia, simplemente se acercó a Cristo reconociendo sus errores. ¿Sí? Y claramente dice ahí que Cristo le dio esa promesa, ¿no? De que estará con él. No importa lo que hayamos hecho, es lo que siempre digo, ¿no? les digo y lo repito siempre, pues, no importa lo que hayamos hecho, si es que de corazón nos arrepentimos y estamos junto a Cristo, ¿no? La misma condición, la misma oportunidad tenía el ladrón malo, el ladrón que estaba al otro lado, pero él en lugar de arrepentirse, le retó al Señor Jesús, ¿no? En lugar de acercarse a él, le injurió, le dijo: si eres en realidad tan rey como ser, sálvanos, sálvate a ti mismo. Es entonces la forma, los dos estaban con la misma oportunidad, pero es la forma como nos podemos acercar a Cristo, y Él nos da esa hermosa oportunidad de estar con Él. Exacto. Aquí estamos viendo sobre la muerte, ¿no? Dice que la escena no fue un mero martirio. Miren todas las cosas, los pequeños detalles que iban pasando hasta que finalmente Jesucristo murió. El número 6. ¿Quién tiene el número 6? Lili. No, yo tengo el 7. ¿A quién le puse el 6? ¿A nadie? Carlita me parece que tenía. No, Carlita ya leyó. Voy a leer el 6 yo, bueno. Sí, porque como Carlos no está, entonces yo me pasé al 7, sí. Dice, el número 6 dice: ay, por favor, alguien me lo busca, que
No tengo aquí a mi mano. Ah, sí, aquí tengo la. Dice el número 6. Las densas tinieblas sobre toda la tierra desde mediodía hasta las 3 de la tarde, que no obedecieron a ningún eclipse, sino que demostró un carácter sobrenatural y simbólico. Eso lo mencionamos bastante, ¿cierto? Lucas 23, 44, 48. Lucas 23. Dice Lucas 23, 44 y 48. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Serán 3 horas, ¿no? Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión, es hasta el 48. Ah, no, hasta el 43, ¿no? 39 al 43. Es Ah, no, del hasta el Lucas 48. 23, del 44 al 48. Al 48, sí. Gracias, Yolita. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Dios mío. Claro, porque cuando murió, entonces el velo se rasgó y hubo movimiento. No sé si lo recuerdan cuando de pronto vieron alguna película, la película Jesús lo muestra claramente y se oscureció. También es otro reflejo esa es una de las escenas que pasó antes de la muerte de Jesús. Y lo menciona literalmente la Biblia. Veamos el número 7, por favor, Lili. Ya. Es Juan 19, 30, 34. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces, pues aquí ¿Y lo qué que... dice el número 7, por favor, Lili? El 35 sería. No, Y el que... ¿qué dice el número 7 aquí en la... Allá. El grito
consumado es con la voluntaria entrega del Espíritu al Padre, mucho antes del tiempo normal de sobrevenir la muerte física a causa de todo el martirio. Ujú. Entonces, aquí lo que, pues esto nos llama la atención. Bueno, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Entonces, como que él estaba investigando acá y la palabra consumado es como decir, ya llevó una obra a su fin perfecto. Ujú. Entonces, esto es lo que realmente pasó con Jesús, ¿no? Que en ese momento habría llegado a su fin y de manera perfecta y victoriosa la obra a la cual él fue enviado, ¿no? Y esto es lo que realmente en ese momento, cuando él dice consumado es hasta ahí llegó su obra, ¿no? O sea, su propósito. Exacto. Y eso es lo que pude investigar o puedo decir, ¿no? Sí, exacto. Consumado es como que hasta con respecto a la obra en la cruz y de la Ujú. muerte, hasta ahí era lo que se había cumplido, porque luego siguen más, ¿no? Claro. De su vida y que es realmente el efecto cuando termina en la resurrección. Pero cuando dice consumado es porque se había cumplido el hecho de que su muerte era una realidad. Su muerte física era una realidad. Listo, ahora Sí, vamos. también en otra, como en otro término, es como decir, decía aquí, que viene del griego tetelestial, que quiere decir pagado en su totalidad. Ujú, Entonces, es como claro, que él pagó el precio del pecado que fue la muerte, ¿no? En ese momento. exacto. Que algo se cumplió por Ujú. completo. Ay, yo no sé por qué no me deja avanzar. Bueno, tener que salir y volver a compartir. Listo. Ahora sí, vamos a hablar hasta ahí el punto de la muerte. Ahora vamos a hablar de la expiación. Recordamos que esa expiación no ha llegado, Carlos, ¿cierto, Lili? No, todavía lo que pasa es que fue hasta la Simón Bolívar, ahí a Tranquila. esperar a Alejandro que llegaba de Colombia. Ay, verdad, sí está en Entonces, Colombia. ajá. Rolando, por favor, recordamos que es expiación. Expiación dice que es como cubrir o taparlo el pecado en sí. Ay, se me devolvió, Dios mío. Ok. Expiar es quitar, o sea, que nos quita el pecado. La expiación es cuando Dios se pone en Jesucristo, de acuerdo a los planes que Dios tenía, se pone en nuestro lugar. Jesucristo se pone en nuestro lugar para que sobre Él recaigan todos nuestros pecados. Es como decir que todo lo malo, toda la suciedad, todo lo que ustedes puedan de pronto imaginarse, lo peor, Él lo recibió. Entonces, cuando dice expiar, es que Él se puso en nuestro lugar. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Se puso en nuestro lugar. Cuando un tercero recibe el castigo por algo que yo hice, eso es expiar. Y ahí es importante también como esto de que me llamaba la atención de que eso hace que de nosotros también, o sea, se eliminen esos
esas culpas. O sea, ya nosotros ya somos liberados de ese pecado con la Exacto. expiación. En eso es que nos vamos a enfocar en esta parte donde dice la gran consumación del ministerio, la expiación, el número 3, la expiación. Perdón, ¿qué hora es para saber si me extiendo o bueno? Las 8. Bueno, listo. Entonces, respecto de la expiación, dice, muchos han creído, y es verdad lo que dice acá, dice, muchos han creído que el valor expiatorio de la cruz es un concepto añadido al sufrimiento. Así fue un punto más de lo que Jesucristo hizo. Pero si nos detenemos en el significado de la cruz, encontraremos y podremos darle el más alto valor al hecho doctrinal de la expiación. Porque es justo eso, por la expiación es que nosotros fuimos limpios, perdonados de todo ese pecado. Vamos a ver un corto video que encontré y saben que este video es bien largo, es de 17 minutos, pero yo solamente voy a colocar un pedazo de ese video que hace referencia justo al perdón de pecados. Sin embargo, lo voy a poner en nuestro grupo de WhatsApp, si de pronto ustedes quieren verlo. Ahí está, habla de todo, de la muerte, del sufrimiento, de la muerte y de la expiación. Pero en este caso solamente voy a colocar el pedacito de la expiación. Bueno, entonces vamos a buscarlo acá. Esto ya es. Nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados, fueron perdonados. Todo para sanidad de nuestra alma. Y nosotros hoy podemos tener la seguridad que quien tiene poder para sanar nuestra alma del pecado, también tiene poder para sanar nuestro cuerpo de nuestras enfermedades. Dios nos está esperando. Está esperando de nosotros que demos el paso de aceptarle. Está esperando que nosotros nos decidamos. La palabra de Dios dice que Él pone delante de nosotros camino de bendición y camino de maldición. Escoge pues el camino de bendición. El monte de la mirra, símbolo del Calvario. El collado del incienso. Nos recuerda la oración, nos recuerda el clamor de nuestro Señor Jesús en Getsemaní. Necesitamos orar intensamente en tiempos de angustia. El incienso es un símbolo de la oración, y en los tiempos de angustia, Jesús nos mostró la forma de enfrentarlos, orando intensamente, clamando a nuestro Dios por su fortaleza, por su poder. Tú y yo necesitamos orar cada día más. Tenemos que aceptar también la voluntad de Dios. Mientras pasan las sombras, tenemos que aceptar la voluntad de nuestro Dios, creer que sus planes son perfectos, sus propósitos buenos, aunque a veces no los comprendamos. Para ti, ¿qué significa la muerte de Jesús? De eso estamos hablando. Por eso nos detenemos en Hebreos capítulo 9. El sacrificio de Cristo, que quita el pecado. Es gracias a Jesús, es gracias a su muerte en la cruz, es gracias a su resurrección que tú y yo hoy estamos vivos. Gracias a su muerte en la cruz, tú y yo hoy vivimos. Salmo 113, versículo 1. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre.
desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos es su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril. Esa familia que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Salmo 113, versículos del 1 al 9. En este versículo que hemos leído, en los primeros 4 versículos de este salmo, se nos habla de la grandeza, de la majestad de Dios. Su nombre tiene que ser alabado. Su nombre tiene que ser exaltado. De hecho, su nombre es bendito. Su nombre es excelso sobre todas las naciones de la tierra. Sobre los cielos es su gloria. Dios es santo, es excelso, es sublime. Por eso tenemos que valorar la cruz de Cristo, su muerte, su resurrección. Es gracias a Él que tú y yo estamos vivos. Y gracias a Cristo, gracias a esa muerte, somos limpios del pecado. Dios es santo. Él es bueno con nosotros. Para nosotros los seres humanos era imposible acercarnos por nuestros propios medios. El Nuevo Testamento nos confirma que a causa de nuestro pecado todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Destituir es expulsar a una persona. Es por eso que tenemos que responder a esta pregunta tan importante. ¿Cómo podía nuestro Dios, con toda su majestad, con toda su gloria, con toda su santidad, relacionarse con nosotros, pecadores? ¿Cómo podía llegar hasta nosotros? La respuesta la encuentras en el Salmo 113, verso 5. Nuestro Dios tenía que humillarse, ya que el hombre no podía acercarse a Dios por su condición de pecado. Dios decidió humillarse y Él se acercó al hombre, así como lo dice su palabra. Siendo Dios, tomó forma de hombre. Estando en condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, muriendo en la cruz. Por medio de su humillación, Jesús nos permitió a nosotros recibir grandes bendiciones para nuestra vida, para nuestro presente, también para nuestra eternidad. Es bien completo este video. Y ahí podríamos, si de pronto pueden apartar el tiempo, les sugiero que lo vean todo. Ahora, cuando terminemos la clase, lo voy a colocar y apuntar, lo voy a poner en el WhatsApp. Y no solamente verlo, sino hacer una reflexión sobre cada parte de lo que habla. Aquí solamente está hablando un pedazo de la expiación. Vamos a continuar, bueno. A ver, déjenme ver si aquí ya. Ahora vamos a ver 5 puntos. No creo que son 6 puntos. Justo sobre 5 puntos sobre la expiación. Y de cada punto pude averiguar un poquitín más de lo que hay ahí. Y entonces el primer punto habla de las predicciones y presagios del Antiguo Testamento. Y aquí voy a proyectar este pequeño, así, perdón. Ahí estamos viendo. ¿Sí estamos viendo? No. ¿No? No. Ya voy a proyectar. Listo. Ahora sí, cierto. Esto
hace referencia a las predicciones y presagios del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a leer los dos primeros párrafos, yo los voy a leer, y luego vamos a leer primero Yolandita, otra vez en el orden en que leímos antes. Yolandita. Ay, ya son las 8:10, Dios mío. Bueno, aquí hace referencia a que el Antiguo Testamento emplea cientos de símbolos que revelan a Jesucristo y su expiación. Y aquí vamos a ver solamente unos breves ejemplos respecto de que muestran colores, nubes, mares y su poder para perdonar. Así, por ejemplo, dice acá, Oriente y Occidente. Dice en el Salmo 103:12, tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo el Señor alejar de nosotros nuestras transgresiones. Recuerden que estamos hablando de la expiación, ¿no? Entonces, de cómo Dios perdonó nuestros pecados y se olvidó de ellos. Dice, por supuesto, la distancia entre Oriente y Occidente es infinita e inconmensurable, y también lo es la capacidad de Dios de eliminar nuestras transgresiones. Cada uno de estos puntos, que los vamos a continuar viendo más rápidamente en nuestra próxima clase, habla de eso, de cómo es que tanto en el Antiguo Testamento se mencionan predicciones y presagios sobre la expiación y que hace referencia a qué es lo que Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, hizo con nuestros pecados. Entonces, no alcanzamos a ver la expiación. Es larguita la expiación. Bueno, entonces mi esposito ya entró. Tengo que ponerlo como anfitrión. Y espero que haya quedado en sus en sus corazones, en su mente, claridad. No es la muerte, el sufrimiento, la expiación, no es un punto más de, la obra en la cruz de Cristo. No, cada uno de estos pasos fue tan revelador que nosotros debemos tenerlo como conocimiento para poder explicarlo a otras personas también. ¿Listo? Entonces vamos a terminar en oración. Luis, por favor, ¿nos puede ayudar a terminar en oración? Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado para conocer más de ti. Te damos gracias por la vida de Magnolia, por el esfuerzo que hace, por la dedicación que tiene para con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, sobre todo por el sacrificio que hiciste en la cruz, del cual estamos aprendiendo cada vez más. Sabemos que eres un Dios y incluso eso lo despreciaste por amor a nosotros. Gracias, Señor, por tanto amor que es inexplicable, que realmente es inmerecible y nos llena cada día y nos da una razón para seguir adelante. Creo que cada uno de nosotros nos llena de diferente manera. Gracias, amado Padre, por este tiempo. En tu poderoso nombre, Señor, continuamos aprendiendo más de ti porque te amamos, no porque sea una obligación, sino porque tú ves nuestros corazones que quieren conocerte. Gracias, amado. Amén. Gracias. Amén. Amor, aquí como coloco para dejar de grabarme. Ya, yo le nombro bendición y ya. No, pero ahí toca editar. Sí. Pueden descansar, por favor. ¿Listo? A las 8:20. ¿Sí? Bueno, Muchas gracias. 24. 8:24, está bien. Gracias, ya llegó Carlos. Ya se conecta.